Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues bueno, ya estamos acá en otra nueva edición de estas conversaciones de vida. Y el día de hoy tengo el gusto de compartirles una charla que tuvimos con la maestra María Antonieta Chiñas López, ¿no? Ella es maestra de la URCE, maestra del área de psicología, enfocada mucho en lo que es psicología educativa, maestra de muchos psicólogos egresados de esta universidad, ya varias generaciones, seguramente varios de los psicólogos, un buen porcentaje han pasado por la docencia, ¿no? Por la clase de ella. Y bueno, pues hoy yo estoy muy agradecido porque sin tener todavía el gusto de conocernos físicamente con la profa Marichiñas, con la maestra Marichiñas, aceptó tener esta charla, tener esta conversación, y yo estoy muy agradecido por eso, ¿no? Porque se ha sumado a este proyecto, a este sueño de poder tener estas conversaciones, ¿no? Y de participar más adelante también. Espero que nos podamos coordinar para poder compartir un poquito de su experiencia dentro de este canal también, ¿no? Y hoy no, pues ya nos comparte, ¿no? Me agradó mucho la forma en la que muy amablemente accedió, en la que se desarrolló toda la entrevista, ¿no? Porque nos comparte mucho de ella, por ahí algunas preguntas que, como lo menciona ella también, no le habían hecho en otros contextos, y que bueno, fue un buen ejercicio para conectar como el que estamos buscando realizar. Así que bueno, pues un agradecimiento más a la maestra Marichiñas, y como siempre, sin más preámbulo, yo creo que es hora de ver esta grata charla. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Como siempre, les saluda su buen amigo y servidor Enrique Carreño. Estamos continuando con estas entrevistas, con estas charlas, con este proyecto que tenemos de ir conociendo, de ir contactando con grandes personalidades que han impulsado la psicología a lo largo de la historia aquí en Oaxaca, pioneros sobre todo, algunos otros que ya están en un presente con ciertos enfoques. Hoy toca para mí tener un gusto de poder entrevistar a la maestra María Antonieta Chiñas López, a la cual primero que nada le agradezco muchísimo su tiempo, el que nos haya agendado por ahí un espacio. Y pues bueno, primero que nada, bienvenida, muchísimas gracias, maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, mira, siempre es un placer compartir las experiencias, ¿no? Y bueno, con mucho gusto aquí. Muchas gracias. Así es, maestra. Pues antes que nada, maestro, yo creo que muchas personas la conocen a usted, muchas personas, ha sido usted formadora de muchos de los que creo que hoy estamos en práctica, y me gustaría que nos platicara un poquito de usted, ¿no? Acerca de quién es María Antonieta Chiñas López. Me gustaría que nos comentara, para los que la conocemos, reafirmar, y para los que no la conocemos, pues empezar a conocer con qué historias vamos a conocer hoy. Bueno, pues soy una mujer muy afortunada, ¿no? Siempre he dicho que la vida me ha tratado muy bien, ¿no? No puedo quejarme. He sido de verdad en todos los aspectos muy afortunada. Y bueno, pues el camino me llevó por la psicología, especialmente por la psicología educativa, ¿no? Fíjate que mi interés desde muy chica, desde muy niña, ahora que me comentabas cómo, ¿no? Iba a ser me ayudó mucho como a recordar y como a pensar. Y fíjate que desde que era muy chica, pero chica, unos 9, 10 años, los niños siempre me han fascinado, ¿no? Entonces, por ahí ha sido como esa posibilidad, bueno, ya después, obviamente, ¿no? Con una formación más sólida y eso, pero sí, esa curiosidad por saber cómo piensan, ¿no? El mundo de ellos, eso ha sido lo que me ha fascinado, ¿no? Un poco también, vengo de una familia también muy, pues, no sé, muy
también muy diversa, ¿no? En cuanto a las vocaciones. Mis papás, bueno, también tuvieron una formación profesional, pero mis hermanas también, ¿no? Son unas mujeres pues, muy inteligentes. Una te comentaba que es arquitecta, Así o es. sea, un tema, ¿no? Así como muy especial, y la otra es médico, entonces, y bueno, y yo psicóloga, ¿no? Entonces, es como muy interesante también eso, ¿no? Esa convivencia con ellas. Y bueno, también te comentaba de mi familia, ¿no? Tengo pues una relación de muchos años y un hijo, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad es que me siento muy afortunada, muy, muy afortunada. Sí, es lo que leía ahí en el escrito que nos compartió. La verdad me conectó porque fue leer algo diferente, ¿no? Y que obviamente lo vamos a ir plasmando a lo largo de la charla. Ya me empezaba a comentar usted acerca de su interés con la psicología. ¿Nos podría ampliar un poquito acerca de esta historia entre usted y la psicología? Nos decía que a los 9 años más o menos es que ya tenía como este interés de conocer un poquito más. ¿Cómo ha sido su historia con la psicología? ¿Cómo se ha ido construyendo usted a lo largo de estos años? Sí, te comentaba que desde muy, muy joven, bueno, niña, casi, fue así como mucho el diálogo con los niños, ¿no? Obviamente con niños más pequeños. Ujú. Y entonces fíjate que fue muy lindo porque hubieron algunas cosas que ellos me preguntaban, yo creo que me veían como otra niña, ¿no? Y me decían, por ejemplo, una pregunta que que me fascinó y que todavía me fascina me decía, ¿quién prende las estrellas? Entonces, desde ese momento, fíjate que yo decía, es que sí, ¿no? Obviamente después ya cuando empecé a leer a Piaget, pues dije, pues ahora entiendo, ¿no? Desde la teoría y desde este análisis. Pero ese tipo de preguntas me hicieron primero iniciarme como educadora, fíjate. Yo trabajé muchos años, bueno, no tantos, pero sí algunos años en preescolar, en jardín de niños. Entonces, estuve trabajando 5 años y la verdad fue así como fascinante, ¿no? El descubrir los procesos de pensamiento, pero yo sentía que a mí me hacía falta más conocimiento para poder entender eso. Ujú. Entonces entro a la licenciatura en psicología, a la URCE, soy egresada de la URCE, y pues ahí empiezo a entender, ¿no? A conocer a todos estos grandes profesores que me tocaron. Yo soy de la cuarta generación, entonces es así como apenas, ¿no? Había empezado pues la escuela, la ahora facultad, y era muy curioso porque no se sabía mucho de la psicología. Entonces, no se sabía bien a bien qué hacían los psicólogos, ¿no? Entonces, obviamente, pues a lo largo de estudiar un poco sobre la psicología, sobre todo infantil, pues ahí fue donde la verdad fue la fascinación, ¿no? Por parte mía y poder explicarme todos los fenómenos que esto sucedía. Entonces, tuve grandes maestros en la facultad. Fíjate que estaba recordando alguien que fue así como muy importante, el maestro Carlos. Ellos también eran muy jóvenes, acababan de egresar, y hablo en plural porque vinieron, eran dos hermanos y él estaba casado con una hermana y él, ¿no? O sea, tres maestros. Los otros dos no fueron mis maestros, pero Carlos sí, y él era un hombre muy analítico, ¿no? Así muy reflexivo. El primer acercamiento que tuve yo con la psicología crítica, con toda esta mirada, sociológica de la educación y de la psicología en general, pues fue con él, ¿no? Y más adelante, bueno, ya en la formación, ya totalmente dentro de lo que es la educación, pues la maestra Blanca Cibaja, que de ello ella fue quien asesoró mi trabajo de tesis de la licenciatura, y el maestro Monterrubio también, ¿no? Él, también fue así como muy, muy importante. Bueno, quizá la memoria a veces falla, ¿no? Y hay muchos otros que por supuesto
que contribuyeron a eso, ¿no? Entonces, fíjate que fue una experiencia muy interesante porque era la teoría, pero sí también yo estaba en la práctica, ¿no? En la práctica con los niños preescolares. Lo que me permitió después aplicar para algo que ya no sucede, lamentablemente, para entrar a un centro de atención psicopedagógica, el famoso CAPEP, ¿no? Que se conoce. Entonces, en ese centro de atención psicopedagógica, cuando a mí me toca entrar, fíjate, la rigurosidad era, aplicabas un examen con los psicólogos que estaban, y que también déjame decirte que yo ahí me hice como psicóloga educativa, ¿no? O sea, yo reconozco que esa práctica fue la que consolidó mi formación. Y entonces estabas, bueno, si aplicabas aquí tu examen y ellos consideraban que pues eras candidata, entonces te ibas a una capacitación a México. Sí. Entonces estuve yo 2 meses en el CAPEP Central, como le decían, que está en Coyoacán, y bueno, pues ahí sí, con los picudos de la educación preescolar, ¿no? Y las picudas sobre todo, ¿no? Porque casi preescolar son, pues, muchas mujeres, ¿no? Sí, Es preferentemente. Entonces, pues, podría decirte la doctora Xochitl, una maestra Margarita, ¿no? Palacios, Gómez Palacio, que ella fue alumna de Piaget, ¿no? Entonces, fue así como ir descubriendo toda la teoría, pero también al mismo tiempo en la práctica, ¿no? Entonces, pues así fue como mi inicio en este mundo maravilloso de la psicología. Hablaba usted de sus maestros. Esos digamos que podrían ser como los maestros directos, ¿no? Que con los que hubo interacción, con los que hubo esta convivencia. Y los maestros indirectos, con esto me refiero a estos autores que tal vez no conocimos, pero que sus libros, su teoría nos impacta y nos conecta para poderla llevar a la práctica, como comentaba. ¿A quiénes consideraría o qué autores son los que usted ha seguido o dice, no, yo sí estoy de acuerdo con este autor, con este teórico? Sí, pues yo creo que el primer acercamiento, te digo, a la psicología infantil fue con Piaget, ¿no? Sí. Y bueno, igual cuando yo entro al CAPEP, te digo, me toca la fortuna de poder estar con relación, ¿no? O en relación con maestras que fueron alumnas de Piaget, ¿no? Entonces era así como una maravilla, ¿no? Porque además yo les preguntaba, y a ver, platíquenme cómo era, ¿no? Entonces, o sea, más allá, ¿no? De toda la teoría y de todo esto, yo creo que el primer acercamiento fue Piaget, pero obviamente después fui descubriendo a otros, ¿verdad? Pues obviamente Vygotsky es el obligado. Después tuve la fortuna de formarme también en esto, en toda la corriente de la Escuela Histórico-Cultural, ¿no? Que es básicamente, ¿no? Vygotsky, Luria, ¿no? Que también fue como muy, muy importante, yo creo, este trabajo que hicieron los dos, ¿no? Tanto Vygotsky como Luria. Después, obviamente, también en el análisis social de lo que te decía, ¿no? Cuando estaba estudiante, pero que después retomo, pues obviamente Paulo Freire es obligadísimo, ¿no? Para poder entender los fenómenos educativos en Latinoamérica. Alberto Merani, yo creo que es otro de los grandes, ¿no? Que a lo largo de mi carrera, con algunos textos muy específicos, fue así como determinante, ¿no? También, pues es que después, o sea, cuando empieza toda esta ola del constructivismo, ¿no? Cuando nos llega al español, pues obviamente el doctor César Coll, ¿no? Que después tuve la fortuna de platicar con él, de estar cerca de él, y bueno, muy orgullosamente puedo decir, no, te digo pues que la vida me ha tratado muy bien, ¿no? Y todavía nos escribimos, ¿no? Entonces Sí. es maravilloso, ¿no? Maravilloso eso. Y pues bueno, yo creo que también Daniel Goleman, ¿no? Que empieza todo un trabajo diferente, ¿no? Me toca, fíjate, a mí en esa época, Daniel Goleman, ¿no? Todas estas teorías
afectivas, emocionales, de las inteligencias múltiples, que van ayudando a explicar muchos fenómenos educativos. Y bueno, también debo reconocer que el CAPEP me toca también un momento muy interesante en el CAPEP. Me toca esa transición histórica, yo creo, de que el psicólogo era el que estaba en su cubículo, que llevaba la trabajadora social llevaba nuestro registro de qué niños ibas a atender, a quiénes ibas a evaluar, qué papás ibas a entrevistar, y pues tú en tu cubículo, ¿no? Y ya con quien hacía la entrevista con los papás, pues al final platicabas y ya se determinaba, ¿no? La impresión diagnóstica o el diagnóstico como tal, la aplicación de pruebas, ¿no? Entonces era como ese trabajo que realmente te habían enseñado en la escuela, ¿no? Así como eso que nos enseñaban en la escuela, eso era perfecto mi trabajo. Pero a finales de los 80s, principios de los 90s, más cercanos a los 2000, ¿no? A este siglo, viene esta revolución educativa que fue el acercamiento de la educación inclusiva, ¿no? Bueno, ahora inclusiva, en ese momento fue la integración educativa, ¿no? Un movimiento pues que sembró al mundo educativo y que por supuesto también llegó a México, ¿no? Hay por circunstancias muy, Sí. pues no, nada claras, pero muy simpáticas también, ¿no? Entonces, pues ahí viene otro reto importantísimo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo de que tú estabas en tu cubículo y que ya sabías que lunes, martes y miércoles aplicabas pruebas y que jueves tenías para integrar expedientes y que el viernes dabas resultados, ¿no? Y de repente este movimiento dice, no, los psicólogos no son los importantes que evalúan, sino al niño se evalúa en la escuela. Entonces, agarra tus chivas y vete a la escuela, ¿no? Entonces, ese fue un momento muy interesante también, ¿no? Porque además, no todos los psicólogos pudimos dar ese paso tan natural, ¿no? Como yo creo, me atrevo, ¿no? O sea, sin jactarme, creo que logré darlo sin mucho conflicto, más bien, ¿no? Personal. Y entonces, pues eso fue otro reto totalmente diferente de lo que habías estudiado, de lo que te habían enseñado y que ahora tenías que echar mano de otras cosas, ¿no? Sí, esa parte educativa, ¿no? Del papel del psicólogo dentro de la parte de las escuelas, con todos estos movimientos que usted comenta, ¿no? Bueno, de lo poco que yo conozco, estaban, ¿no? En los 90 creo estaban los llamados grupos integrados, luego viene esta integración, vienen cambiando los conceptos, hasta ahorita, ¿no? Donde se está buscando toda esta cuestión inclusiva, como usted lo mencionaba. Y sí, había algo que mencionó que nos gustaría que nos compartiera. Habla de un inicio, bueno, cuando había muy pocos psicólogos, ¿no? Segundo, este cambio que hay de pasar del cubículo a las escuelas. Y para los tabúes que existen en nuestra área como psicólogos, ¿no? Me gustaría que nos platicara cómo en una época donde el trabajo del psicólogo estaba buscando posicionarse, estaba buscando estar como más firme, ¿no? ¿Cómo fue esta lucha? ¿Cómo fue este acomodo? ¿Y cómo lo percibió, ¿no? Esta cuestión de hacer estos cambios dentro de la parte educativa para usted y para cómo percibió en el contexto? ¿Nos podría platicar esta situación de este impacto de ir acomodando la psicología, de irla posicionando en la educación? Sí, pues fíjate que ha sido un reto y creo que sigue siendo un reto, porque yo creo que hay una psicología, ¿no? Y que por cuestiones de estudio, pues se van especializando, ¿no? Eso es algo que yo comento mucho con los estudiantes. Y les digo, imagínense que un psicólogo educativo no sepa de psicopatología infantil, ¿no? O de psicopatología en general, ¿no?
o que no sepa de aplicación de pruebas, ¿no? Cognitivas, así, tradicionales, ¿no? La familia Wechsler, por ejemplo, ¿no? O los neuropsi ahora, ¿no? Entonces, a veces como que se distancia un poco, ¿no? Las psicologías, pero en realidad yo creo que es una, y que obviamente que también en la parte educativa se hace clínica, ¿no? Porque se trabaja con los papás, se trabaja con los docentes, que también ese es otro rollo, ¿no? Muy interesante. Y también, bueno, obviamente con otras características, tiene uno que entrar a ese recinto sagrado que es el salón de clases, ¿no? Entonces también yo creo que mucho las actitudes que uno tenga como profesional ayudan a abrir puertas o a cerrar puertas, o a posicionar al psicólogo o a demeritar su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es como un esfuerzo. Yo afortunadamente conozco a muy buenos psicólogos que están en las áreas educativas, ¿no? Y bueno, pues ha sido como un trabajo, ¿no? De muchos años, como tú dices, de acreditar ese trabajo y obviamente siendo formales, profesionales, utilizando todas las herramientas científicas que tenemos como psicólogos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, aquí también el demostrar la técnica, la parte de la técnica es importante, porque de repente la psicología se popularizó, si me permites el concepto, Sí. ¿no? Y entonces todo el mundo habla de la psicología, o todo el mundo habla de que los niños son hiperkinéticos, ¿no? O que tienen, ¿no?, problemas emocionales. Entonces, esas discusiones teóricas que se tienen que tener al interior de los colectivos escolares es muy importante, y porque de ahí va a derivar mucho pues la credibilidad y obviamente pues con los resultados, ¿no? También que uno tenga con los chicos que uno atiende. Entonces, sí, ha sido ese trabajo, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo que se ha tenido que hacer a lo largo de muchos años, y bueno, lo continúan, ¿no? Muchos psicólogos también. El posicionarse, ¿no? Poco a poco. Y maestra, ¿pudiera usted compartirnos un caso significativo? Y lo de significativo lo dejo al criterio de usted, este, que le haya impactado en esta experiencia que usted tiene ya en este andar de los casos que haya atendido. ¿Nos podría compartir alguno? Sí, con mucho gusto. Fíjate que tengo dos casos, pero te voy a compartir uno ahorita a ver si hablamos del otro. Claro. Del más así, del más, ¿no?, más fuerte, y que además me movió toda la estructura y tuve que usar mis terapias para trabajar, ¿no? ¿No? Para poder, ¿no?, las terapias personales para poder salir adelante de este caso. Precisamente cuando iniciaba el movimiento de integración, en ese entonces, todavía no llegábamos a la inclusión, sino el movimiento de integración, en el CAPEP, al principio, se hacía algo que se llamaban las pesquisas, ¿no? Las educadoras canalizaban a los niños, o las directoras de manera directa con algún caso en particular, ¿no? Entonces estábamos ahí en alguna sesión de grupo, ¿no?, de trabajo colegiado en el CAPEP, porque además ahí el trabajo es muy interesante porque hay médicos, odontólogos, terapeutas, ¿no?, del lenguaje, de estimulación múltiple, psicomotricistas, trabajadoras sociales, entonces, y los psicólogos, ¿no? Entonces es como un trabajo inter y multidisciplinario muy interesante, que también ahí aprendes un chorro, ¿no?, de todos los compañeros. Entonces, llega la directora en ese momento y nos dice: hay un caso de una niña que está inscrita en un jardín de niños que tiene discapacidad sensorial, ¿no?, sordoceguera, ¿no?, como se conoce tradicionalmente, pero Sí. bueno, no, la definición actual es, pues, tiene sordoceguera, ¿no? Y pues necesita la educadora un acompañamiento, ¿no?
tanto de un maestro como de un psicólogo, ¿no? Y entonces, pues todos nos veíamos, ¿no? Nadie se animaba y de repente pues, yo dije, pues ya, Dios dirá, yo levanté la mano y dije, pues qué bueno, ¿no? Así, a ver, aquí está el expediente, este es el jardín de niños y te vas, ¿no? A verla, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo no era especialista en discapacidad sensorial, tuve que estudiar muchísimo, ¿no? Eso me llevó a hacer un diplomado, te comentaba, ¿no? Que tuve muchos maestros cubanos, tuve la oportunidad de estar en La Habana, también viendo el trabajo bien interesante que hacen. Bueno, eso fue así como la ganancia secundaria. Pero regresando al caso, y dices, ¿qué Dios mío, yo qué voy a hacer? ¿No? Entonces, a ver, no escucha y no ve. Y entonces, ¿no? Sí. Es un caso como terrible, ¿no? Bueno, el primer acercamiento, pues obviamente fue con la mamá, ¿no? La mamá, una mujer maravillosa, así normal como nosotros, ¿no? Así que de repente, pues sí, por alguna circunstancia de embarazo y problemas que tuvo esta niña al nacer, pues obviamente presenta esa discapacidad. Sin embargo, la mamá había ya buscado ayuda por muchos lados, logró conectarse con una fundación en Canadá. Entonces se va ella con su hijita y con otra persona que le ayudaba, que después supe que era como la figura de la custodia, se llama, ¿no? O la acompañante que va ahí, ¿no? Y quizás nos ayude esta imagen, pues pensar en Helen Keller, ¿no? Y su maestra Anne Sullivan, ¿no? Que era la que, ¿no? Entonces, cuando entonces empiezo yo a ir al jardín de niños, a observarla, observar el trabajo, su educadora, la verdad, yo le decía, yo vengo aquí a que tú me enseñes, porque una mujer maravillosa, ¿no? Obviamente leímos mucho, estudiamos mucho, teníamos que dejar tarea para Ali para que la hiciera con su mamá o con la custodia en la tarde, para que al día siguiente supiera, ¿no? Qué iba a hacer, el trabajo con sus compañeros también, ¿no? No necesariamente era el trabajo con ella sola, sino también sensibilizar a los niños preescolares, ¿no? Sí. Tenía una condición distinta a ellos, y bueno, ¿no? Fue como poco a poco muy, muy, muy interesante, ¿no? Incluso fíjate que la mamá me hizo favor de regalarme una sesión de fotos de una sesión que, híjole, se lograron un chorro de cosas, ¿no? Entonces era desde aprender cómo socializar con ella, Sí. el acercamiento, el que me reconociera, ¿no? El poderla llevar yo sola y ella al salón, ¿no? De psicomotricidad donde trabajábamos. El aprender que se tienen que hacer calendarios para que ella esté bien informada y sepa cuál es la actividad que sigue y cuál es la actividad que sigue, preparar los materiales, ¿no? Entonces, la verdad, ese trabajo fue increíblemente maravilloso porque se lograron muchas cosas además, ¿no? Descubrimos, ¿no? Que tenía restos auditivos, sabíamos que tenía restos auditivos, pero no se sabía cuánto era, ¿no? Pero sí podía, por ejemplo, identificar la voz de la mamá, la identificaba, ¿no? Porque pues así como que se emocionaba cuando la escuchaba. Y entonces al final de las sesiones decidimos ponerle música, ¿no? Entonces, a la música clásica, ¿no? Reaccionaba a alguna, ¿no? Muy en especial. Yo soy fan de Debussy, entonces dice, le vamos a poner a Debussy, a ver si eso, y sí, ¿no? Entonces también eso fue como muy, muy, muy lindo, porque compartíamos muchas cosas y logramos hacer muchas cosas con ella, ¿no? Pues bueno, pues ya se termina el ciclo escolar, pero bueno, fueron muchas cosas. Quizá una de las cosas más significativas, porque además eso yo creo que fue como un parteaguas en la vida de ella. Bueno,
la comunicación con las manos, ¿no? Porque obviamente no veía, no escuchaba, entonces el alfabeto, ¿no? De manos, pues era en su manita, ¿no? Haciendo las señas y para que ella pudiera entender qué era lo que les estábamos comentando, ¿no? Entonces, desde aprender, ¿no? Así como, más, ¿quieres más? Entonces, había cosas muy particulares de ella, ¿no? Que eso dice la literatura también, ¿no? Que los niños van adoptando señas particulares, entonces uno tiene que estar muy atento para poder tener esa interacción, ¿no? Sabemos que el lenguaje es fundamental para la inteligencia, entonces la meta era el lenguaje ahí con ella, ¿no? Y entonces eso fue así como maravilloso, ¿eh? A ver si no chillo ahorita que te lo comento. Estábamos que descubrimos que para ella esta señal era más, ¿no? Entonces trabajábamos algo, y entonces esto era más, ¿no? Más. Pero no sabíamos, o sea, nosotros intuíamos que era más, pero no sabíamos si ese más podría ser, cállate, o vete por ahí. No, sí sabía yo cuando ya yo la hartaba y ya no me hacía caso, ¿no? Pero bueno, hasta que un día me habla por teléfono su mamá y me dice, así con su voz toda entrecortada, ¿no? Me dice, es que no vamos a ir al Café Boy, me dice. Y digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque yo la vi así como pues así a punto de llorar, ¿no? Y me dice, no vamos a ir al Café Boy porque Ali la fui a despertar para decirle que íbamos a ir al Café, que también ahí es toda una técnica. Y entonces, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, y se tapó. Y yo dije, ¿me está diciendo que quiere dormirse más? No lo puedo creer, ¿no? Entonces, ya levántate, le jaló la cobija y ya, ¿no? Casi como, ya vámonos a levantar, ¿no? Y entonces ella le dice, más, y le jaló la cobija. En ese momento conectó la palabra con el hecho, ¿no? Entonces, híjole, no sabes, las dos chilli, ¿no? Ahí en el teléfono, y decían, no, le digo, pues ni vengas, ¿no? Ya habrá otro momento, pero creo que ese fue el momento clave, ¿eh? Para que entonces, a partir de ese, ella conectara que lo que queríamos nosotros hablar en la mano tenía un significado y que podía ser significante para ella, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es así como algo que yo creo que no pasa todos los días, ¿verdad? Sí, esto... Sí, la verdad fue un reto. Sí, es que eso que comenta, eso último que comenta cuando ahí está la llamada que usted nos comparte, eh, híjole, ¿no? Voy a poner un ejemplo bizarro, ¿no? Muy común, ¿no? Una vez platicaba con un amigo y le digo, es que a veces cuando metes un gol lo celebras y lo gritas, ¿no? Pero en las áreas en otras áreas, en tu carrera, esto es a veces esa alegría, ¿no? Que a veces les cuesta a otros entender que para el trabajo que uno dedica, el esfuerzo que uno dedica, estos detalles, como usted los menciona, son muy, muy significativos, y más en un caso como el de esta niña que nos platica, ¿no? O sea, por eso decía usted hace rato, ¿no? Me llamó la atención esto de igual y lloro, o terminaron llorando en su momento, por esto pequeño implica un gran avance en la situación. Pues, y Sí, por supuesto, porque sabíamos que era para toda la vida, ¿no? sí. Que era algo que ya, a partir de eso, ya, o sea, el aprendizaje podía seguir, ¿no? Ya, firmemente. Sí. Muchas gracias por compartirnos esta parte. Y ahorita vamos a salirnos un poquito del guión, maestra, porque, bueno, mencionaba hace rato que tiene un hijo, ¿no? Sí. Y aquí mi pregunta va un poquito más a la parte personal. ¿Cómo cambió la maternidad su práctica de la psicología o al momento de moverse dentro del mundo de la psicología? ¿Hubo un cambio? ¿Y cuál fue si es que hubo tal? Sí, pues fíjate que híjole, es una muy buena pregunta y creo que nadie me la había hecho, pero bueno, trataré de ser coherente. Sí. Obviamente fue pues muy deseado, muy planeado, ¿no? Cuando
mujeres más grandes o las mamás te dicen es que te va a cambiar la vida un hijo, uno no lo cree del todo, pero en realidad es que sí, ¿no? La cambia. Y bueno, obviamente yo ya en la práctica, ¿no? Con los niños, en el CAPEP, ya trabajaba yo en el CAPEP, pues obviamente sí, ¿no? Es como más la sensibilidad quizá de poder entender los procesos por los cuales los papás con alguna dificultad, ¿no? Se presentan, que también eso, ¿no? A veces te ven muy joven cuando uno está iniciando y creo que eso también me ayudó mucho en cuanto a la práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, me decían, es que usted es muy joven, usted no tiene esposo, ¿no? Por ejemplo, o no tiene hijos, ¿no? Y digo, no, sí tengo un hijo, ¿no? O sea, sí tengo un hijo y tengo un esposo, ¿no? Y también entiendo la situación, pero, ¿no? Entonces, la verdad es que yo disfruté muchísimo los años con mi hijo, sobre todo cuando él era pequeño, porque creo que sin caer en tratar de checar el libro y ver si iba bien, ¿no? Pudimos disfrutarlo mucho, ¿no? O sea, en ese entonces, bueno, igual vivimos en la misma casa, pero en ese entonces mi casa estaba solita, así en medio de los maizales, ¿no? Ahorita ya tengo un chorro de vecinos. Y entonces esa parte de estar cerca de él, de poder salir a correr, de poder hacer barcos de papel, y cuando llovía salir a seguirlos y a perseguirlos. La verdad es que yo lo disfruté mucho, ¿no? Obviamente yo creo que sí te va sensibilizando un poco más, ¿no? De las situaciones que vas tratando, pero la verdad es que fue un muy buen chico, ¿eh? Fue muy fácil ser su mamá, entonces la verdad lo disfrutamos mucho. El otro día incluso, fíjate, hace algún tiempo le preguntaba yo, oye, Carlos, y ¿tú fuiste feliz en tu infancia? Porque yo fui muy feliz en tu infancia, ¿no? Pero no sé tú. Y él me decía, no, yo también lo disfruté mucho. No, así como que, ¿no? No, una cuestión resuelta más, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí te sensibiliza y déjame comentarte también que en ese entonces, algunos de mis estudiantes se han de acordar, generalmente yo daba las materias de evolutiva, ¿no? Que se llamaban en ese entonces, desarrollo evolutivo, o pruebas psicopedagógicas. Y entonces pues yo me llevaba a mi bebé, ¿no? A aplicar pruebas, pues, ¿no? Ahí a la universidad. Y entonces muchos de mis estudiantes se acuerdan de eso, ¿no? Ay, Nacho, ¿se acuerda que traía a su hijo? ¿No? Entonces, pues sí, o sea, era como también, ¿no? Esa parte linda en ese momento. Y fíjate que otra de las cosas, que más bien eso es lo que he comentado en algunas entrevistas que me han hecho favor de hacerme, es el lazo con lo masculino. Fíjate, me hace repensar mi postura feminista cuando mi hijo nace y cuando empezamos a crecer, ¿no? Bueno, empezamos a crecer él como hijo y yo como mamá. Sí. Porque además yo vengo de una familia, ya te decía hace un momento, que éramos 3 hermanas, mi mamá, obviamente 4, ¿verdad? Y pues mi papá. Pero en realidad, pues, no todo como lo pensamos, o como ahora lo pienso, después de muchas lecturas, ¿no? Que sucede con esto que se va viviendo con los micromachismos, pues yo no lo viví, ¿no? Porque no tenía hermanos. Y porque, pues, la verdad, mi papá sí era como hombre de su tiempo, pero pues era el papá, ¿no? Así como que ya bastante pleito tiene uno con el papá como para echar todavía eso. Entonces, eso fíjate que me hizo tener como una mirada muy igualitaria, ¿no? De mujeres, o sea, te digo, mi hermana la mayor, pues arquitecta, ¿no? Entonces, una profesión nada tradicional y menos en la época en la que ella la estudia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, mujeres muy
pues no sé, muy fuertes en mi vida, ¿no? Una tía también así muy independiente, imagínate, te estaré hablando de una mujer que puede ser mi mamá, era más grande que mi mamá, ¿no? Y que viajaba sola por el mundo, por ejemplo, ¿no? Que era maestra universitaria, que tenía, o sea, entonces, la verdad es que, para mí era como muy natural, ¿no? El esperar una hija. Sí, sí. Y entonces, cuando nace mi hijo, pues ahí fue así como que, aquí tengo mucho trabajo que hacer, ¿no? Muchas Sí, cosas que repensar, pero pues sí, sí. sí, esto es son como cosas curiosas de la vida, ¿no? Que van sucediendo y que de repente parece que ese puntito, ¿no? En el que nos sentimos un poquito menos preparados es donde salen este tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de crecimiento sobre todo. Y bueno, entrando en la parte personal también, continuando con esto, maestra, eh, ya ve que de repente, ¿no? Se hacen las charlas entre broma y broma y cosas, de que, es psicólogo, es psicóloga, ¿no? Y son bromas entre amigos, entre familiares, ¿no? Que se dan derivados de muchas cosas. Cómo ha vivido usted esto? ¿Cómo lo ha sobrellevado esto de, es psicóloga, es psicólogo, ¿no? O que se da a veces entre la familia, entre los amigos, o tal vez, como decía usted hace rato, no le tocó vivir esto, ¿no? Esta situación y fue tal vez algo muy, muy agradable, ¿no? No estoy diciendo que sea desagradable, pero sí son como cositas que van expresando muchas personas o que las van viviendo. Sí, pues sí, de repente es inevitable, ¿no? Que tu vida sea analizada desde la perspectiva de que eres psicóloga, ¿no? Por eso te sale todo bien, ¿no? Pero pues en realidad es que todos los psicólogos sabemos que atrás de una vida, ¿no? Pues tranquila, estable, pues hay un chorro de trabajo personal, ¿no? Pero bueno, sí, sí, cómo no, me ha tocado. Y sobre todo, pues fíjate que a lo mejor no desde dentro de mi familia nuclear, ¿no? O la familia que ahora tengo, sino de la familia extensa, ¿no? Ujú. Eh, Desde ahí, entonces, sí, de repente es difícil, ¿no? Porque así como que te ven y dicen, ay, ya nos estás psicoanalizando, ¿no? Y dices, ay, no soy psicoanalista, no, tengo una amiga muy querida, pero yo no soy psicoanalista, ¿no? Entonces, sí, cosas como esas, ¿no? O, ya va a hablar la psicóloga, ¿no? Así como, ¿no? O la otra, ¿no? O sea, como tú eres psicóloga, dime qué hago, ¿no? Porque ya no tengo esta situación. Por supuesto que sí me ha pasado, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que a todos nos ha sucedido y cuando uno empiezas a aclarar, pues que no es por ahí, que a lo mejor te recomiendo un libro y si quieres luego lo platicamos, ¿no? Los psicólogos no andamos por la vida psicoanalizando a la gente o analizando la vida, porque si no, imagínate qué locura, ¿no? Eso es algo que yo comento mucho, ¿no? O sea, sí, la vida pasa, ¿no? Y el mismo Freud decía, ¿no? A veces un puro es un puro, ya, ¿no? Exactamente. Tampoco, ¿verdad? No podemos andar por la vida pensando. Exactamente. Sí, sí es. Son de las cosas que se van ahí dando. Le voy a compartir algo. Sí, sí está bien el audio, ¿verdad? Sí. Sí, sí, muy bien. Le voy a compartir algo que me pasó hace una semana. Estaba yo atendiendo consulta y justo a mitad de la consulta cayó un rayo a unos metros, ¿no? Entonces, platicando con algunos amigos, igual psicólogos, no le digo, es una experiencia bizarra, ¿no? De repente, ¿cómo reaccionas, no? En ese ratito con un evento inesperado. Y saliéndonos un poquito del guión, le comento esto porque mi pregunta va a esto, ¿no? ¿Hay alguna experiencia bizarra que le haya pasado también en estos años, ¿no? Que de repente genere risas, que de repente genere cuestiones pues muy chuscas, ¿no? Que nos quiera compartir por ahí, que le venga ahorita. Híjole, no sé, este,
pues no sé, a ver si ahorita me acuerdo de Ahorita algo, sale, pero ¿no? Sí, sí, de a porque bote pronto dijeran los futbolistas, porque además déjame que me tocó en una familia futbolera, este, no, pues no. Bueno, sabes, una vez estábamos precisamente en el CAPER y fue en el 90 y tantos, que fue el temblor, así como que fue muy fuerte. sí, sí, sí. Entonces, es, sí, fue al mediodía, ¿no? Entonces, bueno, obviamente salimos todos al patio, ¿no? Nadie sabía qué hacer, todos estábamos así como que, ¿no? Yo creo que en ese momento todos empezamos, o todas, bueno, todos, porque también los compañeros hombres pensaban en sus hijos, pero teníamos a los hijos, ¿no? De las demás gente. Entonces, Sí, esa experiencia también fue muy interesante porque cuando ya terminamos de entregar a los niños, porque además los papás llegaron así como rapidísimo, algunos papás estaban en el centro, o sea, porque iban solamente a alguna terapia, ¿no? Entonces, pues ya se fueron. Entonces, todos estábamos así, ¿no? Así como con las caras blancas y con las caras largas. Y entonces yo dije, bueno, yo creo que es inevitable que nos vayamos por nuestros hijos, ¿no? Y en ese momento todos salimos huyendo, ¿no? Ahí, este, quizá eso, ¿no? Sea sí, algo, ¿no? Que, pues bueno, pues, ya luego me dijeron, oye, qué bueno que dijiste, porque todos estábamos apanicados, ¿no? Pero bueno. sí, 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 es que hay de repente esas experiencias medias extrañas, ¿no? Que en el caso de las que le compartí, la que me comparte, pues son de unos fenómenos naturales, ¿no? Que de repente nos quedamos en shock. Una última pregunta, maestra. Igual, ¿no? Estaba saliéndonos un poquito del guión y del contexto. Si no fuera psicóloga, si la psicología no se hubiera cruzado en su vida, ¿dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? Híjole, pues no sé. Pues a lo mejor estaría escribiendo, fíjate. Okay. Esto es algo bueno, también un poco he acompañado con la psicología, pero que pues lo hago de vez en vez, ¿no? Uh-huh. Este, pero yo creo que sí, sí me veo escribiendo. Una cuestión más Y literaria. escribiendo novela, además. Uh-huh. Muy bien. Sí, es. Y bueno, ahorita, ¿a qué actividades se está realizando, maestra? Me refiero, a las personas que nos escucharon, que ahorita ya algunos ya la conocen, otros, la empezaron a conocer a través de esta charla. Cuáles son sus actividades, porque pues de repente en este canal nos escuchan, personas de diversas ocupaciones, profesiones u oficios, maestros, maestras de distintos niveles, entendiendo también que usted se dedica a la educación, tiene esta experiencia educativa, que nos podría decir, se dedica usted a la psicoterapia, se dedica usted a dar capacitaciones, conferencias, talleres de alguna temática, ¿nos podría compartir? Sí, pues mira, hace 5 años me jubilé del CAPEP, ¿no? Sí. Pero obviamente, no más, ¿qué? Hace como seis, estoy como, ya sabes quién. No, bueno, hace algunos años, como 6, Ok. para no errarlo, me jubilé con la intención de empezar a escribir o dedicarme, tener una vida más tranquila, porque siempre he tenido muchísimas actividades, ¿no? Pero, bueno, me hacen el ofrecimiento para dirigir la Facultad de Psicología de la URSE, y pues ahí entra otra vez en una dinámica de trabajo, pero así loca otra vez, ¿no? Yo quería, ¿no? Descansar, pues no. Pero bueno, cuando ya decido, pues dar las gracias, ¿no? Ya creía yo que era mi tiempo, pues dije, bueno, me quedo con una clase, dos, ¿no? Y ya, nada más, ¿no? Pues no, porque me invitan de otra universidad, entonces ahorita estoy dando clases en la URSE, ¿no? Pero también estoy dando clases y participando en algunos proyectos en la Universidad La Salle, ¿no? Entonces también hay un poco la cuestión
de iniciar un programa para la elaboración de investigaciones con los jóvenes. Entonces, estos últimos años he estado como más dedicada a la promoción de investigaciones con los jóvenes y bueno, con muchas satisfacciones muy, muy interesantes, ¿no? Y también, bueno, obviamente cuando me invitan a alguna conferencia, pues con mucho gusto voy, ¿no? A algún congreso, ¿no? O algún, ¿no? O sea, pues, te puedo Sí, decir, sí. ¿no? Que hacen favor de invitarme, por ejemplo, a los congresos del ICE Guapo, a los del Golfo de México, que este año, bueno, el año pasado me invitaron, y a otros, ¿no? A otros esfuerzos también, que hay, y pues yo con mucho gusto, ¿no? Participo. Ahorita también estoy trabajando en el posgrado en la Universidad Nacionalista, y entonces, pues mira que sí, tengo un poco de menos carga de trabajo, pero también estoy llena de actividades, ¿no? Y ahorita pues con las plataformas, pues bueno, es como, ¿no? Así como reaprender un chorro de cosas y de repente ya los ojitos cuadrados, les digo, pero bueno, estoy en eso y bueno, a veces sí, asesorías, ¿no? Sobre todo para cuestiones de inclusión, ¿no? Un poco como llego a La Salle, fue para, bueno, ya era yo docente, ya me habían invitado al posgrado, pero el interés fue de integrar o de incluir a una chica invidente, y entonces se hizo un trabajo muy interesante porque fue con todos los profesores, con todo el profesorado de bachillerato, y también esa parte, también, pues también a eso, algo de eso hago, ¿no? También. Así es. Pues bueno, maestra, pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por agendarnos y compartirnos un poco de usted en esta charla. Espero que no sea la última que podamos tener, que después podamos platicar de algún tema específico sobre esta experiencia que usted tiene y bueno, compartirnos todo esto, ¿no? Yo le agradezco nuevamente muchísimo y bueno, aquí estamos siempre. Este es un espacio para proyectar, para llegar aquí a la comunidad. Primariamente San Pedro Pochutla, aquí en la región costa. Estamos buscando acercar, ¿no? Acercar, no cerrar solamente a un psicólogo, a todo, sino simplemente darnos cuenta de, como decía usted hace rato, ¿no? La psicología es una, pero tiene varias especializaciones, ¿no? De donde nos podemos ir conociendo y que de repente eh, tener este menú, ¿no? Y darnos cuenta de dónde podemos acudir y encontrar algo más. ¿Algo más que desea anexar, maestra? ¿Algún saludo? ¿Algún mensaje final? Pues muchas gracias, ¿no? Por la invitación. Creo que que es importante, ¿no? Creo que el conocimiento es para compartirlo, porque si no, pues ¿de qué sirve? ¿No? Entonces, yo en realidad soy una ferviente creedora que el conocimiento es para compartirse y para que podamos hacer una comunidad académica entre todos, ¿no? Y que no tiene por qué ser solamente de los especialistas, ¿no? Así, sino también ese proceso de divulgación que uno tiene que hacer con la comunidad, con las comunidades, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? De diferentes, ¿no? O sea, de médicos, de lo que sea, ayuda mucho porque finalmente creo que los psicólogos también trabajamos para hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Así es, adoptando una frase del doctor Jorge, ¿no? Decíamos que esta actividad la hacemos para dignificar el Internet, ¿no? A través de nuestra Sí, profesión. Así es. Muchísimas gracias, maestra. Cuídese mucho y que esté muy bien. gracias igualmente. Un placer.